Gracias, yo creo que mejor de la presentación, porque decir que son nuevos y ya mañana cumplo casi 50. Nada, gracias a los organizadores por la oportunidad que me dan. Y recuerdo que me pasó lo mismo que le pasó a Pedro Sureda. Cuando Pedro me llamó, quise tocar un tema que sea un tema atractivo. Nosotros somos una comunidad donde tenemos varias especialidades. Quería buscar algo como que fuera impactante y me puse a pensar y analizar cuál es la percepción y en qué yo podía aportar. Entonces me di cuenta que cuando hablamos de colonoscopía, cada especialidad habla de colonoscopía como tú tienes 45, tienes 50, hazte la colonoscopía. Pero hay algo más allá y es lo que yo voy a tratar de transmitir el día de hoy, la importancia de la colonoscopía y lo que ha cambiado en los últimos años este estudio. Si vemos a ver, cuando hablamos de colonoscopía, entendemos que la colonoscopía solamente es una herramienta diagnóstica. ¿Qué ha pasado actualmente? Que vemos que no solamente es una endoscopía, es una colonoscopía diagnóstica, sino que podemos hacer una prevención de patologías, hacer una caracterización, como la vamos a ver más adelante, y también nos permite hacer el tratamiento. Y ese paciente que anteriormente iba a cirugía, lo hacemos de una forma mínimamente invasiva y con ahorro de muchos costos y complicaciones para el paciente. Entonces, nosotros realmente, cuando hacemos una colonoscopía, intervenimos directamente en esa evolución natural de esa enfermedad. Haciendo un paréntesis, voy a hablar de la importancia y por qué la colonoscopía tiene tanta relevancia. Si nos damos cuenta, la incidencia de cáncer de colon, la incidencia de cáncer de colon ha aumentado significativamente en pacientes menores de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente 1 de cada 5 pacientes que tiene cáncer de colon son menores de 50 años. Y esto lo vemos en esta diapositiva, donde a partir del 1999 comenzó un descenso significativo desde los 54 años y ya en el 2023 estamos hablando de 39 años en el diagnóstico del cáncer de colon. Ahora, esto justo con la incidencia que aumenta significativamente, aproximadamente un 2 a 3% por cada año a partir de los 90, nos llama mucho la atención y por eso es que vamos a ver tantos cambios significativos en lo que hablamos de una colonoscopía actualizada o moderna. Hoy en día, el cáncer de colon rectal en Estados Unidos es la primera causa de muerte en hombres por debajo de 50 años y la segunda causa de muerte en las mujeres jóvenes por debajo de 50 años. ¿Y qué es importante aquí? Y lo más relevante, que la colonoscopía puede cambiar la historia de una enfermedad. ¿Y por qué puede cambiar la historia? Porque yo creo que pocas herramientas en medicina pueden detectar una lesión antes de que sea una lesión cancerosa. Ahora, ¿qué nos permite la colonoscopía? Nos permite identificar lesiones premalignas que anteriormente con una luz blanca, que era el endoscopio o el colonoscopio convencional, podía pasar por alto. Entonces ya la colonoscopía moderna, que es el nuevo tema que llama la atención. ¿Por qué moderna? Porque van a ver que de un tiempo para acá nosotros hemos podido ver más de lo que usualmente se veía anteriormente. Y hoy en día la colonoscopía no solamente permite hacer las detecciones tempranas de lesiones planas o sutiles. Y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué me estás hablando de una detección temprana cuando tenemos colonoscopía desde los 90, desde los 80, perdón? Porque anteriormente solamente teníamos la caracterización de una luz blanca. Ahora ustedes van a ver todas las actualizaciones que se le han hecho y por qué nosotros hoy en día podemos ver más allá de lo que anteriormente se veía. Pero eso también no solamente tiene que ver en el diagnóstico, sino también tiene que ver en la resección, en la forma en la que nosotros quitamos los pólipos y también en la forma en que nosotros podemos manejar cierto tipo de condiciones, como la primera que es la hemorragia, que es muy frecuente, el tratamiento paliativo, ya sea dentro del tubo digestivo o fuera del tubo digestivo, alrededor de los 5 centímetros, nosotros podemos interferir con ultrasonido o otras técnicas endoscópicas, la integración de la inteligencia artificial
que también nos ayuda y nos compensa ese error humano que nosotros tenemos, y la medicina, la medicina mínimamente invasiva, como también le voy a presentar un estudio de procedimientos que nosotros hacemos. Fíjense algo, ¿cuál es la importancia? Si nosotros buscamos la literatura, nos dice que el problema de la colonoscopia está en las lesiones que nosotros no vemos, en las lesiones que son omitidas. Entonces, si revisamos los artículos, dicen que del 20 al 26% de los adenomas pueden pasar desapercibidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo un volumen alto de pacientes que yo le puedo dejar una lesión y que a futuro se puede convertir en un tumor sincrónico, que son aquellos tumores que salen entre una colonoscopía y cuando le corresponde próximamente. Entonces, si se fijan aquí, nosotros tenemos la primera imagen, que es una lesión poco visible, es una imagen de una luz blanca. Aquí podemos percibir un poquito de borde, pero a medida que nosotros vamos utilizando los filtros, que eso fue lo primero que se le agregó a las endoscopías modernas, nosotros podemos ver que de aquí, de una lesión completamente homogénea, sí, aquí tenemos el color y se parece mucho a la superficie adyacente, pero ya cuando nosotros aplicamos lo que es la cromoendoscopía virtual, que es la forma en la que nosotros podemos jugar con los colores en la televisión, como me acuerdo yo, como me mandaban a cambiar los colores, fíjense que aquí ustedes pueden ver cómo ya esta zona es un poquito más pálida, ya es heterogénea y no se relaciona con el contexto alrededor igual que aquí. Y cuando usamos la magnificación, aquí nosotros podemos ver un patrón completamente diferente, y este patrón también nos permite a nosotros tomar una decisión de cómo nosotros vamos a hacer la resección para garantizar que no quede ningún margen residual alrededor del borde. Porque también nosotros podemos usar, luego de hacer la resección, podemos usar la misma imagen para poder determinar si hay o no hay resección. Ahora, aparte de esto de la magnificación y la cromoendoscopía, también se ha agregado lo que es la inteligencia artificial. Y simple y sencillamente, todos sabemos, yo creo que eso está en todas las especialidades, la inteligencia artificial en tiempo real, nosotros podemos grabar ese video, pero no solamente grabar, sino que podemos identificar patrones sospechosos que para nosotros, a la vista, puede pasar desapercibido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Déjame ver si yo puedo. Ok, perfecto. Fíjense cómo es una luz blanca y vamos a observar cómo la inteligencia artificial nos genera una alerta visual y auditiva. Lamentablemente aquí no se puede oír. Fíjense. Espérese. A ver, esto en vivo. Ok. Vamos a ver. Córrelo ahí, exactamente. Fíjense cómo inmediatamente la inteligencia artificial identifica un patrón sospechoso. Fíjense cómo hace una alerta visual, pero no solamente aquí en el medio de la pantalla, sino también que puede hacer, fíjense cómo aquí aparece una línea amarilla, y en este cuadro igual se presenta esa zona amarilla donde nos dice que es una lesión neoplásica. Claro, no es neoplásica, no es un tumor, pero es una lesión premaligna. Esto es un adenoma tubular. Entonces, fíjense qué lesión tan pequeña puede ser una lesión tumoral. Entonces, aquí nos ayuda la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial va a afectar o va a limitar o va a sustituir al gastroenterólogo. No, al contrario, esto es otro par de ojos que nosotros vamos a tener, y de verdad llega un momento en el que el ojo humano se fatiga, pero aquí con esto de verdad que nos alerta y ese error humano se disminuye significativamente. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Yo no sé si pasa en otras especialidades, pero en gastroenterología, los endoscopistas que somos terapéuticos y que nos dedicamos a esto, tenemos un averaje, igual que los peloteros. Nosotros tenemos la tasa de detección de adenoma, y así que nosotros nos tenemos que medir. Y yo creo que cada endoscopista que se dedica a hacer este tipo de resección tiene que ser honesto y cada año sacar su tasa de detección de adenoma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aumentamos un 1% nuestra tasa de adenoma, nosotros estamos quitando a ese paciente un 3% de un cáncer residual.
Es decir, que si yo voy generando y me voy entrenando cada vez más en la detección de cáncer o de lesiones premalignas, yo a mi paciente le estoy garantizando que le estoy quitando un 3% menos de probabilidad de tener un cáncer. Ahora, ¿qué más? Que también nosotros tenemos lo que son, y los oncólogos lo saben, lo que son cánceres residuales. Y estos cánceres residuales generalmente se presentan del 80% por adenomas que no fueron vistos en la colonoscopía. Entonces, esto no da una garantía, no quiero decir la palabra garantía, porque en medicina no tenemos garantía, pero nos da una tranquilidad de que podemos decir realmente cuándo le conviene hacer la próxima colonoscopía con esto. Porque también vamos a detectar lesiones planas, lesiones pequeñas que no se pueden ver con estudios o con endoscopios que no tienen esta capacidad de magnificación, de cromoendoscopía, de inteligencia artificial. Y al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que siempre estamos hablando aquí. Disminuir la probabilidad de complicación de un paciente. Disminuir ese riesgo de tener un cáncer, porque todo el mundo sabe que ya inmediatamente le ponemos ese diagnóstico a un paciente, realmente es muy fuerte. Entonces, ya esto es de la parte endoscópica. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la parte terapéutica? ¿Cómo se traduce el yo poder determinar, ver un pólipo, hacer magnificación, que me lo detecte la inteligencia artificial a la hora de yo hacer una endoscopía terapéutica? Que es la ventaja que tenemos hoy en día, que hemos aprendido de los cirujanos desde el punto de vista de la laparoscopía, porque muchos de esos dispositivos salieron de ellos. Entonces, aquí estamos viendo que lo que anteriormente un paciente tenía que irse a cirugía, donde tenía una mayor mortalidad, mayor tasa de ingreso, más coste, hoy lo podemos hacer en el mismo acto endoscópico, y eso realmente menos complicaciones, el costo mucho más asequible para el paciente, y le evitamos una cirugía. Entonces, en cuanto a la resección de los pólipos, nosotros tenemos 3 formas de quitar los pólipos. No quise abundar mucho, porque esto es un tema que de verdad que cuando estamos hablando de los gastroenterólogos podemos durar 2 horas, pero aquí quiero ser lo más simple posible y transmitir la importancia de una indicación o una buena indicación de una colonoscopía, y que es más allá de simple y sencillamente el año en el que se lo debe de hacer. Aquí nosotros tenemos la polipectomía avanzada, la resección y la disección. Y estos son 3 términos completamente diferentes, y que, ¿cómo lo vamos a usar? Dependiendo del pólipo. Por ejemplo, eso es un pólipo. Si ustedes se fijan, aquí se ve una zona azulada. Nosotros inyectamos una solución. ¿Qué es lo que buscamos? Simple y sencillamente tenemos la pared del colon que tiene 5 capas. Entonces, separamos la capa mucosa de la submucosa. Al separar la capa, ya tenemos un margen mayor de poder hacer una resección. Y eso nos va a garantizar que el borde de la lesión esté completamente limpio. Y luego procedemos a cerrar con unos clips. En este caso, tenemos también lo que le dije, resección endoscópica. La resección endoscópica simple y sencillamente es el mismo procedimiento, pero podemos abarcar lesiones planas y lesiones más grandes, como esta, donde nosotros inyectamos y vamos a ir haciendo resecciones segmento por segmento, pero fíjense que al final el borde está completamente limpio. En estos pacientes, no quise seguir poniendo fotos, pero aquí nosotros lo que hacemos es que, según las nuevas guías, cauterizamos con argón toda esa zona para disminuir significativamente el área de recidiva y garantizar de que ese paciente está sano. Ahora, esta lesión que nosotros tenemos aquí, esto es un paciente que lo hicimos en el INCAR, en el oncológico, donde hacemos la disección. ¿Qué es lo que hacemos? Si se fijan la característica, la diferencia que hay entre esa lesión y esta es que esta lesión se nota que está por debajo de la mucosa. Entonces, si tenemos 5 capas y tenemos la mucosa bien, la submucosa afectada y la muscular limpia, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un corte aquí, cortamos y nos introducimos en esa capa por debajo de la submucosa y por encima de la muscular.
Entonces, hacemos una tunelización, salimos aquí y luego aquí. Ya. Tú ves que uno se apasiona y lo voy a hacer más rápido. Entonces, luego aquí la resección. Esto es un video que también lo podemos acortar aquí, que es una resección. ¿Cómo lo podemos ir acortando? Ok. No, pon la parte donde se ve primero. Fíjense, la lesión que nosotros tenemos aquí es una lesión que ocupa más de un 70% de la luz del recto. Y esto nosotros vamos a hacer lo mismo, una resección, elevar y luego resecar. Adelántalo un poquito, por favor. Un poquito más. Aquí la vamos a ir resecando por segmento. Este es un paciente que fue realizado en el INCAR, en el oncológico. Dale un poquito más adelante, por favor. Ya para ir, dale más. Llévalo casi al final. Aquí ya hicimos, cerramos con clip lo de la abertura y nosotros hicimos un seguimiento a 6 meses y ustedes se van a ver cuenta de esa lesión que nosotros vimos. Dale un poquito ya al final. Miren la cicatriz aquí donde está. Entonces, ponme el otro video, por favor. Entonces, este es algo un poquito más avanzado. ¿Por qué? Porque en esta lesión había un compromiso de la muscular. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no podía hacer la tunelización para entrar por la capa, sino que tuvimos que llevarnos el bloque completo. ¿Y cómo nos llevamos el bloque completo? Fíjense ahí, nosotros lo que hacemos es, esa lesión ya compromete parte de la muscular, por tanto, no podíamos y teníamos que resecar. Aquí yo lo que hacemos es simple y sencillamente, marcamos el área para asegurarnos cuando tengamos el bloque de que está completamente limpio. Llévalo al final un poquito, al medio ahí. Ajá. Aquí hacemos la resección. Esto es con un Ovesco, con un sistema donde yo voy a traer todo el bloque, toda la pared, pero al mismo tiempo se queda la abertura, se queda el cierre con el clip. Llévalo al final. Ahí se queda el clip completo. Esto es una complicación posquirúrgica que le voy a presentar de un compañero, un cirujano, que hizo una anastomosis del sigmo con el recto y fíjense cómo ahí hubo una dehiscencia. Se abrió esa herida, se abrió la anastomosis y quedó una perforación. ¿Qué hicimos con esa perforación? Le colocamos un clip igual y el paciente no fue a cirugía. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, tenemos toda la secuencia de la tomografía, pero no le íbamos a mostrar, solamente que a los 6 meses, fíjense cómo ya hay una zona de granulación. Entonces, todo esto, después que hacemos lo que es la resección, lo más importante es lo siguiente. Sabemos que la polipectomía y que lo que hablamos anteriormente reduce el cáncer de colon. Pero más importante de esto es saber cuándo vamos a hacer la próxima colonoscopía, y esto va a ser individualizado por esos diferentes factores. Entonces, ¿cuál es el futuro? Me van a disculpar, es un minuto nada más. ¿Cuál es el futuro de lo que entendemos que va a pasar con la colonoscopía? Que la inteligencia artificial va a seguir evolucionando. ¿Y dónde va a seguir evolucionando? ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener mejor caracterización de la lesión, y ahí va a tener en juego patología, porque ¿verdad? Vamos a ver si entra o no entra. También nos va a decir la invasión, nos va a poder decir qué tanto invasión, mucosa, submucosa, muscular, serosa, y eso nos va a permitir que la inteligencia artificial me diga directamente: tiene que hacer una resección, tiene que hacer una disección, tiene que hacer una polipectomía, y así nos garantiza que el procedimiento que estamos eligiendo en ese momento es el procedimiento correcto. Y también algo muy importante que nos va a dar a los gastroenterólogos que hacemos endoscopía terapéutica un lenguaje donde todos vamos a hablar el mismo idioma. En conclusión, entiendo que la colonoscopía moderna ha evolucionado más allá de lo que era anteriormente el diagnóstico convencional, que la inteligencia artificial va a mejorar no solamente la detección, sino también la calidad del procedimiento, y que en la colonoscopía terapéutica no va a influir significativamente al momento de tomar una decisión, y que luego la medicina personalizada, es decir, con toda esta información, nos va a decir cuál va a ser el próximo
el próximo acto endoscópico de ese paciente. Ya para finalizar, el futuro, pasamos de una colonoscopía que solamente era diagnóstica a una plataforma inteligente, a una terapéutica personalizada, capaz de prevenir, tratar y cambiar la historia natural de una enfermedad.